Aquí la tenemos, el nuevo número de la revista de Flamencología, que ha recuperado la cátedra de Flamencología para pues seguir dando ese soporte de estudio, ese soporte científico, ese soporte formativo que tiene el flamenco en sus diferentes vertientes. La cátedra, como digo, lo ha rescatado después de 5 años sin publicarse esta revista, que tiene carácter anual y que se presentaba hace unos días en el Centro Andaluz del Flamenco, aquí en nuestra ciudad, para hablarnos del contenido de la misma, cómo se ha elaborado, el objetivo de la nueva Junta Directiva de la cátedra para poner en marcha esta revista que ya lleva pues 30 números. Nos acompaña Manolo Naranjo, que es secretario de la Cátedra de Flamencología y además coordinador de esta publicación, de esta revista. Manolo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, entiendo yo que verlo ya materializado en papel es una alegría para todas las personas que habéis formado parte del trabajo que acoge en sus páginas, ¿no?, esta revista. Ciertamente, en el verano pasado, durante el verano, ese tiempo de confinamiento, pues entendimos que era un buen momento para rescatar la revista y había que cambiar un poco los objetivos de la revista. Entonces, bueno, empezamos a darle forma. Empezamos a contactar con amigos que quisieran escribir en la revista. Eso sí, estaba bajo unos perfiles muy concretos. Y ya prácticamente a finales de octubre, noviembre, ya prácticamente teníamos todos los artículos y estamos con el proceso de maquetación. No hemos podido presentarla hasta ahora, pues sencillamente porque, dadas las incidencias de la pandemia, nos obligaban a ir retrasando un poco, a ver si, sobre todo para hacerla partícipe y darla a conocer también a todo el mundo. Entonces entendíamos que era un buen momento ahora. ¿Qué encontramos entre sus páginas? Porque hay cuatro estudios, ¿no? Sí. Realizados por diferentes protagonistas, diferentes profesionales del mundo del flamenco, cada uno en su sector, siempre con una base científica y siempre con un objetivo de estudio, ¿no? Que sea una herramienta de trabajo también para las personas que estudian y trabajan el flamenco. Cuando decidimos recuperar las revistas después de estos 5 años, para nosotros era importante hacer una publicación que tuviera corte académico. Y para tener corte académico era muy importante no solo contar con firmas solventes, sino, entre otras cosas, que el mensaje que transmitiéramos a través de la revista fuera un mensaje con ese corte precisamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, exigimos mucho el tema de las normas APA, que son unas normas de publicación que se exigen en todas las revistas serias. Es muy importante y es una cosa que en el flamenco durante 80 años pues ha costado mucho trabajo, que es citar, es decir, de dónde sale esa fuente que te ha proporcionado esa información. De esa manera contrastamos también las aportaciones, o sea, si un investigador quiere saber de dónde procede ese dato, pues en la revista, por ejemplo, en la revista hay muchísimas citas a pie de página y eso es importante. Porque siempre habrá alguien que nos diga que nos hemos equivocado, lo cual me parece muy bien, porque eso demuestra que hay interés por eso. O sea, nosotros cuando hacemos una revista, no es una revista cerrada, es decir, esto sienta cátedra. Nosotros no somos nadie. O sea, nosotros somos una institución que intenta investigar dentro del flamenco, compartir todo el saber flamenco y nada más, pero nosotros no somos aquí ningún pope para decir cómo tiene que ser el flamenco. Nosotros formamos parte de ese engranaje importante que es el flamenco y nuestra aportación está ahí, ¿no? Son 4 investigaciones protagonizadas por Lola Fernández, ¿no? También, que ella es profesora de flamenco. Una de las investigaciones por tu parte, sí. También con Roberto Sabater Boix, que es profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Joaquín Bellatoro, y Óscar Carrera Sánchez, licenciado en filosofía y escritor, ¿no? Sí. ¿Qué abordáis cada uno de vosotros en vuestras investigaciones? Como puedes comprobar, son 4 artículos que son totalmente distintos, cada uno aborda distintas disciplinas del flamenco.
no queríamos ceñirnos a una estética del flamenco en concreto, sino queríamos abordar todas las disciplinas, sobre todo desde la transversalidad, sí, que permitiera, en cierto modo, dar a conocer otros aspectos que están en segundo plano, muchas veces en la visión cosmogónica que tiene el flamenco, y que nos ayuda también a reinterpretar todo eso que sucede en el flamenco. Es decir, no solo nos basta con saber cómo canta y quién canta, sino por qué lo canta, dónde lo cantaba, quiénes han recogido ese legado, qué función tenía ese cante, cómo ha ido la transmisión y cómo se ha ido también construyendo la propia identidad flamenca, ¿no? Que en esto juegan mucho los elementos de identidad y de sociabilidad. Ciñéndome a los 4 artículos, el primero es de la catedrática de Pedagogía Musical y Folclore en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Lola Fernández Marín es una investigadora muy importante en el mundo del flamenco, que desde que le pedimos el artículo se prestó sin ningún tipo de problema, estaba encantadísima. Y me dijeron, bueno, ¿qué es lo que queréis? Y yo le dije, queremos que nos hable del modo de mí o el modo flamenco. El modo es una forma de articular desde un punto de vista de la armonía flamenca, es decir, desde la música flamenca, sí, una forma de articular esas melodías. Entonces hay distintas denominaciones, ella pone ejemplos y también, evidentemente, también expone su teoría. Con lo cual esto va a ayudar mucho a aquellos que investigan en torno al flamenco, pero claro, los que investigan desde el punto de vista musicológico o etnomusicológico. Y bueno, nosotros hemos entendido que, por ejemplo, a uno de los sitios que teníamos que enviar la revista era a los conservatorios y a las escuelas de arte, y así lo hemos hecho y lo irán recibiendo, porque habrá gente que tendrá que hacer objeto de consulta este artículo, ¿vale? Claro. El segundo artículo, voy a ir por orden, sí, 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 eso es. Claro. El segundo artículo es mío y trata sobre la visita de un americano que se llamaba Alan Lomax. Hoy su fundación ha recogió todo su legado, pero parte del legado de Lomax, casi lo más importante, está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y yo tenía especial interés porque hacía de esto ya muchísimos años, unos 25 años, recuerdo que Juan de la Plata me habló del disco inglés de Sebastián Núñez, que habían grabado aquí unos ingleses en la Previsión Andaluza. Y yo decía, bueno, la Previsión Andaluza, que es una aseguradora, pero no me daba más datos. Al tiempo hablé con Chano Núñez, que era el hijo de Sebastián Núñez, y también me confirmó que efectivamente que ellos habían grabado un disco pero que nunca supieron nada de él, y a mí aquello me llamó muchísimo la atención. Entonces yo ya estaba un poco a la expectativa de que probablemente un investigador, y fuera Lomax, el que pasara por Jerez. Como no tenía elementos, evidentemente no lo puedo exponer, es decir, era una presunción por mi parte, con lo cual no lo hice. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando el CSIF, que tiene la Fundación Milà y Fontanals en Barcelona, a través del trabajo de Ascensión Marzuela, que fue una doctorando que estuvo en Estados Unidos, sacó todo ese fondo editorial y me di cuenta de que ese era el disco de Sebastián Núñez. Acto seguido dije, bueno, pues vamos a empezar a oírlo. Yo no sé cuántas veces oí el disco de Sebastián Núñez el año pasado. Y entonces me di cuenta de que con los datos que yo tenía, es decir, con el diario, porque Alan Lomax lo apuntó casi todo. Tuvo una percepción, tuvo fotografías donde aparece la gente de la Calle Nueva. Tiene el registro de los cantes donde aparece Sebastián Núñez, Charo Núñez, aparece el Pili, aparece Chiripa, Cipote, Juan Ángel Blanco, Eduardo Lozano el Carbonero. Hay 2 mujeres que desconozco cuáles, no he podido encontrar datos de ellas, una era Charo, de la que no se sabe más, y Juana Morales. Y esto todo sucede entre una caseta de la feria, en la semana de feria del año 1952, y la Calle Nueva. O sea, todo este tramo es cuando él empieza a hacer los registros. Los registros todos son en un escenario de la caseta, con lo cual percibimos muchos detalles, desde la banda municipal de música tocando, el sonido de los coches pasando por el Real de la feria, que eso era interesante. Y un detalle de todo esto es que, por ejemplo, cuando se hacen las grabaciones,
Yo entiendo, hay que tener cierta mirada antropológica y sociológica de las cosas, y entonces entendía que no solo teníamos que oír en el primer plano, sino que teníamos que ir al segundo y tercer plano, y el segundo y tercer plano pues oíamos hablar a la gente, o sea, la oíamos, y de vez en cuando algunas conversaciones han quedado ahí registradas que además me parecen muy simpáticas. Yo eso lo extrapolo, ya a partir de ahí diseño todo el artículo y con el diario voy secuenciando el paseo de Alan Lomas en Jerez, con lo cual ahora mismo hemos levantado, en cierto modo, hemos puesto en valor la obra, sobre todo de Alan Lomas y de Sebastián Núñez, al que se le debían muchísimo, se le debe un grato recuerdo, aunque a lo largo de la historia, tanto la Peña Los Cernícalos como la Cátedra de Flamencología le dieron homenaje y se escribieron de él, pero esto en cierto modo pone en valor porque hay un artista jerezano del que no teníamos conocimiento de sus registros sonoros, que ya lo tiene. Tiene ese y en los que le hicieron el CSIC, en este caso las misiones pedagógicas, en el año 49 a Sebastián Núñez. Y estamos hablando, bueno, yo por lo que estoy viendo de la revista, todo ese paso de Lomax por aquí se fecha en el 53. No, se fecha el 14 de septiembre del 52, que es la feria, 52. los 4 días de feria. Ten en cuenta que hacía 13 años que había terminado la guerra, con lo cual, a ver, Jerez, él cuando entra en la calle Nueva se pregunta, ¿la nueva? Como diciendo, esto no está nuevo, porque él pensaba que la calle Nueva iba a estar más en condiciones, pero bueno, era lo que era, ¿no? Se encuentra con gente que ahí aparece en la foto, hay 4 fotos de gente de la calle Nueva, una de ellas vive, es La Yoya, Antonia de los Reyes La Yoya, y que es la niña que tiene a un chico, esa, efectivamente. Y que La Yoya pues es una excelente intérprete del baile por bulería, que la vemos muchas veces pues a través de la Peña Tío José de Paula. Este es el segundo, trabajo de investigación. El tercero. El tercero. El tercero, en cierto modo, es un poco iconoclasta, porque además queríamos romper también con ese mito de que en flamenco no se habla de rock. Sí, tenemos que hablar de rock, porque evidentemente desde el año 75 se produce una eclosión a nivel musical en la que comparte el flamenco y el rock una serie de elementos, y no podemos estar ajenos, porque en cierto modo lo que el flamenco le dio al rock, ahora el rock lo está revirtiendo en el flamenco, o sea que es un cambio significativo, y eso nos ayuda a comprender el flamenco actual. Y ahí empieza con un disco, el disco de Smash, una agrupación mítica de ¿cómo se llama?, de Sevilla, y de Agujeta, evidentemente. Entonces, bueno, pues aquí se habla de cómo se gesta esto, y la aportación de Óscar Carrera es altamente significativa, porque se nota que conoce muy bien el mundo del rock. ¿Y el tercer trabajo, el cuarto trabajo de investigación? El cuarto trabajo es un trabajo dedicado al conservatorio, y a la guitarra flamenca. Entendíamos que siempre se ha hablado de que el flamenco no se transcribe, es muy difícil pautar, por ejemplo, un toque flamenco. Ciertamente es difícil porque las grafías a veces no reflejan en su totalidad todo lo que hay de expresión en un texto musical, pero la nueva generación ya demandaba que no se podía aprender guitarra solo a través de la imitación, sino también a través de la formación a nivel académico. Entonces ahora hay muy buenos guitarristas, pero muy buenos guitarristas, que no solo saben tocar la guitarra a nivel imitativo, es decir, compartiendo bagaje de los tocadores de toda la vida, sino también, por otra parte, con formación académica que les permite, cuando tienen una obra, pues transcribirla y pasarla a la Sociedad General de Autores, y bueno, es una manera también de flamenco. Y Roberto ahí lo que hace es explicar el proceso de integración de la guitarra en los conservatorios, y cómo poco a poco estamos asistiendo a que la guitarra flamenca se esté convirtiendo en una asignatura ya de obligatoria en los conservatorios andaluces. Eso es muy importante. Con lo cual también se ayuda a garantizar y el estudio y el conocimiento de la guitarra flamenca. Manolo, además de esos 4 trabajos de investigación, hay varios relatos también que acompañan a esta publicación. Sí, queríamos conocer, es cuando tú quieres conocer en primera persona
lo que han vivido otras, con lo cual pueden estar o no estar de acuerdo otras personas, pero bueno, es así, esto es una revista abierta. Entonces, por ejemplo, tenemos la visión de Paco de la Rosa. Paco de la Rosa prácticamente lleva viviendo en París desde hace unos 40 o 50 años y ha sido el gran impulsor del flamenco en Francia. La Peña Los Cernícalos fue la primera entidad que le prestó apoyo en Francia, y eso ¿qué ha conseguido? Pues que durante 200 años el flamenco que se veía en Francia era a través del baile y del toque. Y a través de esta visión que nos propone Paco de la Rosa, de su saber estar, pues ha conseguido, por ejemplo, que ya los cantaores vayan a Francia como algo ya cotidiano, ¿no? Y el último artículo lo pedí porque quería una galería de raros o de humor o de gente que tenía gracia en el mundo del flamenco. Y para ese caso pues hemos contado con Herrera, ¿no? Con Juan Herrera, que es guionista del Hormiguero, pero Juan vive aquí en Jerez la mitad del año, con lo cual él tiene una visión del flamenco que a mí me interesaba y ha hecho pues un artículo muy simpático en el que se mezclan mucho de tradición oral, pero también cosas que él ha vivido directamente. Además, lo ha titulado Flamencos tocados por la gracia de la gente. Sí, evidentemente. Como has comentado, Manolo, en la revista se está repartiendo, o se está enviando, mejor dicho, a aquellos lugares, instituciones de estudio, donde creéis que es imprescindible este número de la revista para facilitar el estudio, la investigación y que se convierta o se utilice como una herramienta del conocimiento del propio flamenco. Están en las escuelas de arte, en los conservatorios, en la Universidad de Cádiz. Y en más universidades. También se han enviado a distintas universidades que tienen como grado el grado de Historia y Ciencia de la Música, que son grados que pertenecen a humanidades o a artes, y que evidentemente, bueno, pues de este tema dan muchísimas cosas. Entonces entendemos que era importante que tuvieran la revista. Hay que significar una cosa, que esta revista... La portada es de Manolo Ríos Ruiz, del año 1961, forma parte de la trilogía que él dibujó, y es una revista que viene avalada por la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía y por el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. O sea, que son dos instituciones que nos han apoyado desde el primer momento. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, o sea, que cualquiera puede colaborar a nivel para llevar a cabo la revista. Y ahí al final también incluimos las normas APA, es decir, las normas de edición. Quien quiera escribir en la revista tiene que acogerse a las normas de edición que hay al final. Como comentábamos antes de entrar en directo, es imprescindible que el bien inmaterial de la humanidad tenga bueno, pues el soporte de la investigación, de lo académico, del estudio, para no solamente basarse en lo que es el arte puro y duro, sino también todo lo que conlleva y lo que significa el flamenco para toda la humanidad. Y es para eso necesario publicaciones y organismos como por ejemplo la Cátedra para ponerlo en marcha. Sí, la verdad es que para nosotros era muy importante contribuir precisamente a esto. Si se había designado que el flamenco era patrimonio de la humanidad, pues era muy importante dotarlo de un edificio lo suficientemente sólido, académico en cierto modo, para que eso justificara también que el estudio era un estudio totalmente transversal en el que compartimos distintas disciplinas: la etnomusicológica, la musicológica, la filológica, la antropológica, la sociológica, en fin, hay muchas ramas del saber en la que se tiene que decir algo en el flamenco. Pues Manolo, muchas gracias por habernos acompañado. Hay que decir que dentro de un tiempo se va a poder leer la revista de manera online, ¿no? Sí, la revista la vamos a colgar en un tiempo prudencial, no muy tarde, para que se pueda leer online y para que, hombre, evidentemente alguien que esté en Australia, pues tranquilamente pueda hacer. Yo, por ejemplo, leo muchos textos que están colgados en la red, en repositorios, y en esos repositorios, pues yo quiero saber de un artículo que se publicó en una revista tal y me permite pues tener la revista a mano sin tener el papel, porque hay gente, por ejemplo, que no quiere la revista.
la quiere online, claro. Porque dice que es que tiene tantas revistas en su casa que esto resulta mucho más cómodo. Pues enhorabuena a todos los miembros de la Cátedra de Flamencología, a los que habéis estado al frente de la coordinación de la revista, y entiendo que ya preparando para la del año que viene. En eso estamos, en eso estáis, ¿no? Manolo, de verdad me quedaría todo el programa hablando contigo porque se aprende muchísimo para los que no tenemos conocimientos del flamenco, pues de todas esas facetas que tiene este arte, bueno, tan nuestro como es el flamenco. Muchas gracias por habernos acompañado y haber venido hasta aquí, hasta nuestro plató. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a seguir hablando de flamenco, sobre todo vamos a escuchar a los protagonistas de mañana del Festival de Jerez. Sobre las tablas del Teatro Villa Marta, mañana a las 8:30 de la tarde pondrá su espectáculo María del Mar Moreno con Memoria Viva, que es como se titula el espectáculo que nos trae mañana nuestra bailadora jerezana. Y un poco antes, a las 6:30, en la sala compañía será Alfredo Tejada, premio al cante de acompañamiento del Festival de Jerez del año pasado, 2020, pondrá en marcha y presentará su disco Identidad. Ambos estuvieron ayer en la bodega San Ginés, en el Consejo Regulador, hablando sobre lo que van a poner en marcha mañana en el Festival de Jerez. En este momento en el que me encuentro sola, absolutamente sola, y venga, hay que hacer un espectáculo y yo lo que me sale son sensaciones. ¿Qué es lo que quiero? Bailar, es lo que me sale natural. ¿Y qué necesito para bailar? ¿Qué es lo que más te gusta, María? El cante. ¿Y qué cante? No sé si es atemporal, si es ortodoxo, si no es ortodoxo, no lo sé. Voy a innovar, no lo sé. Era como, todo eso era como muy superficial para mí, ¿no? Y hablar de ti, hablar de mí con la que está cayendo. Yo no quiero hablar de mí, quiero hablar de todos y de nada, ¿no? Porque era como, se había desmontado todo, ¿no? Y eso es Memoria Viva. Memoria Viva es viva, que estamos, ¿no? Es un homenaje a los que no están, pero un homenaje sobre todo a los que seguimos, a los que estamos, ¿no? Y es un espectáculo muy humilde en el sentido de que cada uno de los que están ya en sí, memoria viva de este arte, de nuestra tierra y de nuestra historia, y cada uno de ellos, desde Dolores Agujeta, la Elu, Zaira Malena, Tolo, Antonio Malena, José de los Camarones, El Berenjeno, Santiago Moreno, Malena Hijo, Javi, Peña, Ale de Gitanería y esos niños maravillosos, son todos ya en sí encierran la historia de todo, de sufrimiento, de alegrías compartidas, de pena. Y eso era Memoria Viva, ¿no? Posiblemente lo ves y no tiene un orden, pero es que es así la vida no tiene orden. De repente me acuerdo del sufrimiento de mis abuelas, que está presente y más que nunca por mi madre, ¿no? Por motivos personales, como os digo, y necesitaba bailar la lucha que bailaron ellas, y de repente irme a un tabanco y enfadarme con los hombres que no nos dejaban entrar cuando yo era niña en un bar porque estaba mal visto. ¿Cómo que no? Ahí voy. Y agradecer a esas personas que han tenido ese valor, ¿no? Y cómo no, también el roneo, y hay que ronear por tiento, porque somos todo eso también, y hay que festejar, y hay que llorar, y verte sola, y decir, ¿para dónde tiro? ¿Quién soy? ¿Soy de pie? ¿Soy de brazos? Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Es todo ese caos, pues el hilo conductor es el cante, el compás, porque todo está ahí. En un compás, en un cante, está la memoria de todo, la memoria. Y, como se dice, y yo creo que nosotros somos lo que fuimos y lo que fueron, pero lo que hagamos a partir de ahora es lo que seremos. Y eso es Memoria Viva. Espero que lo disfrutéis. Es el nuevo disco que lo tenemos programado para haberlo sacado en marzo del 2020, pero por desgracia vino pasó todo esto y no pudimos sacarlo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga y al final tenemos la suerte de estar vivos, de poder contarlo y poder presentarlo en el 25 aniversario gracias a que se haya contado con nosotros, ¿no? Bueno, Identidad es como el nombre indica, es el sello más propio que identifica pues, a una persona o algún género, ¿no? En este caso estamos hablando de flamenco en estado puro. Yo creo que no hay nada más vanguardista, no hay nada más atemporal, no hay nada más futurista que el flamenco. Y creo que ese es el sello de este festival, ese es el sello del espectáculo que voy a hacer el miércoles.
Y no es un recital de cante al uso, porque bueno, yo tuve la suerte de poder colaborar y poder trabajar con Mario Maya, entre otros, con Antonio Gades, con Eva Yabagón, entre otros muchísimos compañeros también. Y en mis espectáculos de cante siempre me gusta darle un punto teatral, porque no me gusta solo cantar, también me gusta contar, y que haya un hilo conductor para que la gente pueda disfrutar tanto del cante, del flamenco en sí, como del espectáculo algo más teatral. Es un paseo por Andalucía, es un homenaje a Andalucía, un homenaje a lo que nos dejaron nuestros antecesores, pasando por el filtro vocal que tenemos hoy en día los cantadores, que no tenemos nada que ver con los cantadores anteriores, ¿no? Simplemente hacemos un filtro de lo que nos dejaron y bueno, estamos súper presentes llevando a don Antonio Chacón, llevando a Tonto de Linares, por ejemplo, esta gente que nos dejó esta riqueza musical que el flamenco tiene a día de hoy, ¿no? Y vengo acompañado con unos compañeros que son para mí son como mi familia, que a la guitarra está Chaparro de Málaga y Antonio de la Luz, a las palmas está Mariano Cortés, Gilberto de la Luz y José de Chaparro, a la percusión David Italiano, y al baile sí me gustaría reiterar la colaboración especial de una jovencísima Claudia Ladebla, que tiene solo 15 añitos, y creo que va a sorprender mucho porque es una persona que ama, adora, respeta, cuida, se alimenta no solo de flamenco, se alimenta de escuela bolera, de danza clásica española, y se está preparando muy bien. Creo que a todo el mundo nos hubiera gustado tener con 15 años la oportunidad de que nos llevaran a un festival de la envergadura que tiene el Festival de Jerez, así que eso es lo que vamos a ver. Es un homenaje a Andalucía, un homenaje al flamenco y un homenaje a Jerez. Bueno, pues así explicaba Alfredo Tejada su disco que se va a presentar mañana miércoles, Identidad, en la Sala Compañía a las 6:30 de la tarde dentro del Festival de Jerez. Por la noche a las 8:30, María del Mar Moreno con Memoria Viva, como acaba de explicar ella, que es lo que siente con este espectáculo, y recordarles que hoy martes en Sala Compañía estará Juan Carlos Avecilla con Equilátero, un estreno absoluto, y a las 8:30 será el turno de la compañía David Coria, David Lagos, con su espectáculo Fandango, donde pretendan abordar la versatilidad del flamenco. Nosotros continuamos con más asuntos y cambiamos radicalmente el sector, porque vamos a hablar a continuación de los autónomos. Pese a estar inmersos en una crisis en Andalucía, el número de autónomos ha crecido durante el pasado mes de abril. Ha crecido con respecto al mes anterior y también ha crecido en términos interanuales. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, al otro lado del hilo telefónico, a José Lorenzo, que es secretario de organización de UPTA en Andalucía. Muy buenos días, José. Buenos días. ¿Cómo valoran estos datos, estas cifras que acabamos de conocer correspondientes al pasado mes de abril? Según el RETA, ha aumentado el número de autónomos en Andalucía. ¿Eso es una cifra positiva teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos viviendo? Sí, hay que darse cuenta de que llevamos una serie de meses en la cual este aumento ha ido creciendo, ¿no? Es un crecimiento paulatino. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que el mes de abril suele ser un mes que también tiene aumento generalmente en todos los años. Y bueno, es un mes bueno para este tema, pero es que además ha habido otros meses también en los cuales también se ha ido aumentando, ¿no? Es un tema hemos aumentado en 3.460 autónomos nuevos en Andalucía, ¿no? Y en Cádiz, en la provincia de Cádiz, sí, el aumento ha sido de 575, que también la tercera provincia andaluza con mayor crecimiento. Aumenta. Exactamente. ¿Y qué lectura se hace sobre qué lectura se hace sobre este asunto? Porque los ciudadanos, los andaluces, estamos optando más por llevar a cabo nuestra propia actividad que el trabajar por cuenta ajena. Sí, ten en cuenta también que hemos tenido tenemos un colchón, un colchón durante toda la epidemia, en el cual el cese de actividad pues ha evitado también que haya bajas, ¿no? Sí. Entonces, este aumento evidentemente significa que estamos en una tierra de emprendedores, que la gente se arriesga a montar su negocio, porque
yo creo que la sensibilidad que hay hoy en día, muchas veces la falta de trabajo en empresas y demás, tal y como han estado las empresas y demás, mucha gente decide iniciar su negocio, su actividad económica por cuenta propia. Además, teniendo en cuenta las subvenciones, las ayudas directas que también ha tenido los autónomos, una de las cuestiones por la cual se ha podido mantener la actividad, a pesar de que lo están pasando bastante complicado, es la obligatoriedad de mantener la actividad, ¿no? Claro. Sí, todas estas cifras siempre nosotros desde aquí, desde UCTA, intentamos mirarlo de otra forma. Mira, hay que tener en cuenta que en el año 2020 aumentó, hubo 110.000 nuevas altas, 110.581, justamente. Pero hay que tener en cuenta que hubo también 101.597 bajas. O sea, aunque el saldo es positivo en 8.980, sí, el saldo, aunque sea positivo, hay que valorar también qué está pasando con tantas bajas. ¿Por qué hay tantas bajas en el RETA? Que aunque aumenten, yo siempre digo que son más de 100.000 personas que han perdido esa iniciativa que habían iniciado hacía 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Porque qué perdurabilidad... Sí, continúe, dígame. No, que suelen ser muchas veces gente que inicia la actividad por todas aquellas subvenciones que existen para iniciar la actividad a través de la tarifa plana y todas estas cuestiones, que muchos inician a raíz de ahí el tema, pero nosotros siempre estamos pidiendo que hay que consolidar esos inicios, hay que después ayudarlos para que consolidemos esas iniciativas, ¿no? Si no, esas iniciativas se están perdiendo, y aparte también son proyectos que uno crea para su vida, ¿no? Para su cotidiana vida económica y social, ¿no? Claro, es su proyecto de vida que está vinculado a una actividad empresarial por cuenta propia y que muchas veces existe, sí es cierto que se facilita ese inicio de la actividad, pero es importante que también se acompañe a ese emprendedor, a ese autónomo, a que se consolide y que pase esa línea de los 3-5 años críticos, ¿no? de inicio de una actividad. Lo crítico suele ser en esos años, ¿eh? Suele ser, hombre, también hay que entender que aquí hay bajas también por jubilación, hay que sí las hay, pero no son tantas, ni mucho menos como estamos hablando, ¿no? Son muchísimas las bajas, ¿no? Y claro, es un problema que nosotros estamos ya, es una de las reivindicaciones que siempre mantenemos, ¿no? Que hay que consolidar el tejido, este tejido que se está creando de iniciativa, hay que consolidarlo. Un tejido empresarial y económico importantísimo para el Producto Interior Bruto de nuestro país y que además mantienen la propia economía del país, porque los autónomos en este año de pandemia tan complicado no han cesado de pagar en un solo instante, que es una cosa que ustedes y su sector ha ido destacando a lo largo de este año de pandemia. Sí, ten en cuenta que ha habido sectores que han sido esenciales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ha habido una parte de autónomos que han sido totalmente esenciales, ¿no? Hablo, por ejemplo, del taxi, te hablo, por ejemplo, de todo ese comercio pequeño que hay en los barrios y en las ciudades, la panadería, la frutería, todo ese tipo de negocio que era esencial, ese se ha mantenido abierto. Y digamos que ha sido la tabla de salvamento en este año y pico que llevamos, ¿no? Pero sobre todo los primeros meses, ¿no? Pues era una tabla de salvación para todos, ¿no? Tener garantizado lo esencial para la familia, que era la alimentación, la farmacia, todo ese tipo de negocios que están vinculadas precisamente a lo que es tu vida, lo esencial de tu vida, ¿no? Las actividades esenciales. ¿Cómo se plantea a partir de ahora los próximos meses? Este pasado domingo ya salimos del estado de alarma. ¿Qué mensaje se lanza a la población en general para no retroceder todo lo que hemos ya avanzado? Hay que continuar, ¿eh? No se ha acabado la pandemia, ¿eh? Se ha acabado el estado de alarma, pero no se ha acabado la pandemia está ahí.
El virus está ahí. Entonces no podemos lanzarnos como si no ocurriese nada. Tenemos que tener en cuenta que el contagio puede continuar. Las UCI, hay zonas de UCI que están bastante contaminadas, que están casi no en el colapso que hubo en los primeros, pero están bastante agobiados, ¿no? Todos los trabajadores de sanidad, que nosotros hemos podido hablar con ellos, y están pasándolo mal todavía, ¿eh? Son turnos muy fatídicos, ¿no? Sí. Están viendo morir a gente. Es que parece que no miramos, pero que todos los días hablamos de muertos. Estamos hablando de muertos, de personas que fallecen, de vidas que se truncan, y muchas de ellas ya son jóvenes. Hay que tener en cuenta, claro, evidentemente, que las personas más mayores ya están vacunadas, tenemos Sí. esa cuestión de que el riesgo de mortandad está un poco más controlado, pero desde luego lo que hay que tener es muchísima precaución, continuar con todas las medidas sanitarias que hemos estado llevando durante este tiempo pasado, y no creernos que esto se ha acabado. Esto no se ha acabado. Porque además, Y ahora, económicamente, los autónomos no se podrían permitir otra recaída más, ¿no? hombre, imagínate lo que sería otra vez cerrar la hostelería, por ejemplo. Hay que intentar que esté funcionando, que estén abiertos los negocios, pero con todas las precauciones que teníamos ya. Es que hay que seguir manteniendo eso y los negocios abiertos. De esa forma intentar controlar más que nada la pandemia. Bueno, lo de este sábado, las imágenes que se han visto eran Sí. auténticamente graves, ¿no? Graves, porque hay gente joven que está hospitalizada, ¿eh? Mucha gente joven ya hospitalizada. Tenemos la cosa de que la vacuna está ahí, que sí, pero que no estamos vacunados. Que hay que entender que el peligro, digamos, sigue estando ahí, ¿no? Está latente, ¿no? Y esperemos, evidentemente, que de aquí al verano sea efectivo lo que se ha estado comentando, de que la inmunidad esté suficientemente establecida en la población para que pues sí podamos hacer una serie de cuestiones, como viajar, como el turismo. Hay que revitalizar el turismo. Sobre todo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que tan dependiente de este sector turístico. Que dependemos muchísimo del turismo, ¿no? Y zonas como vuestra provincia, como Cádiz. Bueno, mi familia también proviene de Cádiz, ¿no? Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo que con precaución, con moderación, haciendo las cosas bien, oye, intentar que no volvamos a un estado de alarma en el cual haya toques de queda y haya cierre de movilidad, negocios, ¿no? De y demás. territoriales. Claro, Pues, y bueno, cierre provincial, pues imagínate, evitaría esa afluencia, por ejemplo, a las playas, ¿no? Bueno, pues yo me voy a quedar con el titular ese de que vivimos en una región, en una comunidad autónoma llena de emprendedores, de gente valiente, que incluso en una situación crítica de crisis económica, Andalucía se ha mantenido e incluso ha crecido en el último mes en el número de autónomos, que eso también es muy importante para salir adelante, tanto anímicamente como económicamente, y seguir impulsando nuestra comunidad autónoma. José Lorenzo, secretario de Organización de UPTA Andalucía, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a irnos hasta el Ateneo de Jerez, esa exposición que se puede visitar hasta el próximo día 21 de mayo en la sede del propio Ateneo, que está dedicada a Luis Gil. Y lo vamos vamos a hablar de otras muchas más cosas. Nos vamos a publicidad ofreciéndoles el espectáculo, un fragmento que Andrés Peña protagonizó el pasado viernes en nuestra ciudad dentro del ciclo, dentro de este festival de Jerez, un jerezano que puso en pie a todo el público asistente que se dio cita en las instalaciones de la Sala Compañía.
qué misterio esconderá ese doblar de campana que la brisa lleva y trae por los tejados del alma. ¿Qué cosas no se dirán que te envuelve la melancolía y la añoranza al oírla redoblar? La que conmigo y triste flamenca María en la puerta del corral. Desde la iglesia de Santiago suenan replicando al Gloria, a tío Juanichi y al de la Paula, a la Moreno, a tío Borrico, a Terremoto, a los Moraos, al Serna o a la tía Priñaca. San Miguel, con toda la prazuela entregada, suenan los ecos de agujeta, de los Torres, de los Carpios y de los Chalaos, de Tío Parrilla, de Carapiera, de Rubici, de Juan Mojama y de los Méndez con su paquera. ¡Qué pureza hay en sus metales y con qué bronce fundirían esas campanas para llegarte a las entrañas, para que sus poderes te envuelvan y se despliegue la magia que nos contagia al paso o colándose por las ventanas y que nos trae el aire, la flamencura de sus barrios, de sus vecinos, de sus familias gitanas, de las dinastías, del mundo hondo y de su casa. ¡Qué misterio esconderán ese doblar de campanas que tal parece que se hablan de punta a punta los dos barrios que a Jerez entero aclaman como un mano a mano por fandangos o como un martinete sin fragua?
campanas de San Miguel, campanas de Santiago, son dos campanas flamencas para todos los jerezanos. Campanas de Santiago, campanitas de San Miguel, son dos campanas gitanas que despiertan a Jerez.